resistido el frío. Sí, sí, porque no sé por qué, pero mucha gente le tiene miedo al frío. Y el frío es algo rico, algo hermoso, hasta las bacterias media que se mueren, ¿verdad? Se muere. O sea que no crece lo malo tanto como es en el calor, que todo se, más insectos, más de todo. Pero bueno, estamos aquí compartiendo lo que el Señor quiere. Y el tema hoy es aquellos que ven los cielos abiertos. Déjenme decirle, los cielos están abiertos, pero muchos no lo ven abierto. Todavía ven los cielos cerrados y ven todo como un misterio. Pero cuando vino Jesús a la tierra, Él vino anunciando el reino de los cielos. Y habló muy claramente, sin dobleces, de todo lo que representa ese reino y cómo entra y cómo comienza. El Señor fue claro, específico. Dedicó 3 años y medio de su vida explicando los misterios del reino que no se había explicado tan claramente como Él los explicó. Pero si nosotros vamos a los principios de aquí en las Escrituras, que es lo que tenemos nosotros, vamos a ver que ese siempre fue el deseo del Señor. El deseo de Él era siempre abrir su cielo, su gran cielo, sobre un pueblo que pudiera apreciar que en cada uno de nosotros hay una dimensión celestial, pero mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo descubre, porque viven más afuera, viven en lo externo, y no descubren que dentro de ellos hay una dimensión espiritual, hay un cielo que tiene que ser pues vivido. No es solamente, Dios no quiere solamente que tú seas un espectador, que tú seas uno que diga, mira qué bonito, como nosotros que miramos para el cielo, lo que veíamos, el cielo, el sol, la luna y las estrellas, ¿verdad? Bueno, y algunos que tenían mejor vista veían la osa mayor, la osa menor, la estrella polar. Los pescadores siempre se guiaban por la estrella polar y punto. No había mucha visión para allá. Pero así como el Señor nos ha dado ahora visión para allá, para cosas naturales en los cielos, también lo está haciendo en lo espiritual, dentro de nosotros, en la dimensión que hay en nosotros. Recuerden que somos espíritu, alma y cuerpo. Pero mucha gente cree que son solamente cuerpo. Pero somos espíritu, alma y cuerpo. Somos 3 partes, tripartito. 3 partes somos. Y mucha gente no descubre que dentro de ellos hay un espíritu, está el espíritu de la persona, ¿no? Y que Dios quiere realmente hacer un solo espíritu con tu espíritu, que hay una unidad en Dios. Pero muchos no pueden entender estas cosas porque pues no abren sus ojos, o sea, no abren su corazón de decir, bueno, Dios, yo quiero saber cuál es el origen de mi vida, por qué estoy aquí en la tierra, a qué yo vine, qué razón yo tengo para estar aquí. Y el Señor siempre le gustaba que meditáramos en todo esto y mandó realmente que fuéramos, que meditáramos en aquellas cosas que no entendíamos, y si teníamos alguna pregunta que se le hiciéramos a Él. Y verdad que a veces le hemos dicho, Señor, esto, y el Señor nos lo ha revelado. Pero yo quiero que busquemos ahí en Deuteronomio 28, para que ustedes vean, antes de venir Jesucristo, cuando todavía el Señor no había establecido el pueblo de Israel, ya su plan era un pueblo que pudiera experimentar la bendición de un cielo abierto. Vamos a leerlo. Vamos a ver, desde el verso 1 dice, bueno, pues aquí Moisés le está tratando de llevar el pueblo a la misma visión que Dios le dio. La visión de Dios era que iba a venir un pueblo del cual de ese pueblo vendría el Mesías. Pero tenía que preparar un pueblo celoso de Dios, celoso de buscar las cosas de arriba, un pueblo único. Y tenía que ser algo diferente a lo que realmente pues se conocía en la tierra, pues cada uno buscaba sus propios dioses y había una ignorancia total. Pero el Señor en su corazón siempre ha actuado así, en esa forma, ¿no? De escoger un hombre, escoger un pueblo, una familia, una nación, y ahí se va engrandeciendo todo. Cuando estaba en este proyecto, que el pueblo todavía no sabía ni discernir su mano derecha, su mano izquierda, como los niños chiquitos que tú le dices, a ver, ¿cuál es la mano derecha? Ni sabe. Malamente sabe que tiene mano, pero no sabe todavía
que hay una mano derecha y una mano izquierda, no lo puede entender. Bueno, así mismo estaba el pueblo de Dios, pero todavía ellos no habían entrado en la realidad de todo el plan que tenía Dios para ellos. Dios no es un Dios que te revela todo el plan así de paquetón, pam, pam. No, poquito a poquito. Él sabe lo que podemos digerir, ¿sí? Y entonces Él no le presenta todo así de viaje. Y así fue realmente como como trató con su pueblo. Pero cuando ya comenzaron a acercarse a la tierra prometida, que es lo que nos está pasando, nosotros hemos dado muchas vueltas en el desierto. Y hemos aprendido muchas cosas en el desierto. En el desierto sabemos que hay muchas serpientes venenosas, porque ellos se encontraron con muchas serpientes venenosas, que se mandó a hacer un asta y hacer una serpiente de bronce, y aquellos que miraran a aquella serpiente, el veneno no le hacía daño y no morían. Pero murieron muchos por las serpientes esas que habían, que le llaman ellos ardientes, que había en el desierto. Y ellos aprendieron a vivir en fe o por fe en medio del desierto, donde no había agua, donde no había comida, donde no había donde guarecerse. Ellos pudieron aprender que Dios era tan grande que podía darles por la noche una columna de fuego para calentarlos, y por el día esa columna se volvía una nube para cubrirlos del sol y que no se quemaran y no se murieran. Hizo traer agua de la peña, o sea, esa peña que fue quebrada. Ellos supieron que Dios le podía dar agua en el desierto y después que le podía dar el maná. O sea, ellos vieron la mano de Dios en ese aspecto. Pero Dios quería algo más que eso. Muchos se conforman de lo que Dios me da, Dios me da, Dios me da y Dios me da. Y realmente hemos visto nosotros como muchas personas buscan a Dios porque Dios le da. Pero ¿qué le das a Dios? Todo lo que quiere es tu corazón. Todo lo que Él quiere es tu corazón. Nosotros no podemos encontrar nada que podemos decir, ¿qué le puedo dar a Dios para ponerlo contento? Nuestro corazón. Eso es lo único que Él se regocija cuando nosotros le decimos, aquí estoy yo. Heme aquí, como dijo Jesús, heme aquí, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad. En el libro estaba escrito, yo me apunto. Y esto es lo que Moisés le está pasando al pueblo. Y le dice el Señor, aconteciere que si oyeres atentamente, esto está en Deuteronomio 28, empezando el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si tú prestas oído, abres tu corazón, yo te voy a exaltar. Mira con qué poquito, verás, se conforma el Señor. ¿Verdad? Tú dices, pero eso es fácil. El mismo pueblo dijo, eso es fácil. No, eso lo podemos hacer. No, cuando verdaderamente ellos empezaron a caminar, comenzaron a desviarse. Pero era fácil al oído, pero no para vivirlo. Entonces dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti, porque por un camino saldrán contra ti, pero ellos se saldrán por 7 caminos, huirán de delante de ti. No te alcanzarán, o sea que huirán, no van a resistirlo. Jehová te enviará su bendición sobre los graneros, sobre todo aquello en que tú pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y entonces verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y punto. El verso 12 es el más, ahí yo noto que es el que me resaltó. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado.
Te pondrás a Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. Y yo te abriré mi buen tesoro, el cielo. Religiosamente mucha gente lo ve al punto de decir, bueno, cuando me muera me voy para el cielo. Y así se ha vivido el pueblo de Dios no digo que no, o sea que no hay eternidad en nosotros, porque dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo creó. Sabemos que el espíritu no muere, nuestra alma, nuestro cuerpo se pudre, pero el espíritu, el alma es la parte etérea de nosotros, espiritual, eso lo sabemos. Pero ¿qué de aquí que estamos nosotros experimentando las cosas divinas de Dios? Hemos descubierto que en nosotros hay una dimensión que no está ni descubierta, así como todo ese espacio que los científicos no podían alcanzar a ver porque no había las herramientas para alcanzar a ver eso, y se suponía que eso era todo lo que había alrededor nuestro, y de buenas a primeras se descubre que no es eso, que hay la dimensión del cielo, del espacio es infinito, y que todos los días dice que cada minuto nace una estrella. ¿Cómo el espacio puede llenarse de tanta? Y nosotros aquí ni sabemos nada. Y ahora estamos descubriendo esto científicamente. Ahora, no nos podemos parar a decir, bueno, espérate, si científicamente nosotros estamos descubriendo eso ahora, que tenemos más acceso a las noticias, al conocimiento, hay más herramientas para ver todo eso, espiritualmente, no sabemos nosotros o no estamos seguros de que, espérate, me falta descubrir muchas cosas de este Dios tan grande que vino a tomar cuerpo, a ser un hombre, a nacer aquí en la tierra, a hacerse hombre, nacer a través de una mujer, de una virgen, y de buenas a primeras, en medio de nosotros nos empieza a hablar de los misterios del reino. Entonces, espérate, si este hombre del cielo viene a hablarme de los misterios del reino, de los cielos, es que esto es algo importante. Pues tenemos que ponerle nosotros atención y decir, Señor, revélanos la gloria de tu nombre. No solamente conformarnos y decir, bueno, sí está bien, Jesús fue el Hijo de Dios que caminó por las calles de Jerusalén, por Palestina, por Samaria, por Judea, por toda esa área, hizo bienes, hizo cosas muy buenas, lo crucificaron, resucitó y amén, gloria a Dios. No. Y vamos a celebrar Easter y esto y lo otro porque pasó esas cosas. Vamos a ir un poquito más allá, vamos a meternos más en la eternidad de Dios, porque Él nos ha hecho nosotros en esa eternidad. Y hemos nacido en medio de un ambiente más sofisticado porque tenemos más facilidad de conocimiento. Yo me recuerdo cuando era niña todavía, yo nunca había visto una Biblia, no se podía, era un misterio. Era un misterio meternos en eso porque no lo íbamos a entender. Y todas estas cosas fueron ocultas, pero de buenas a primeras se abrieron los libros, se abrió y ahora podemos ir hasta la tienda del dólar y por $1 comprar una Biblia. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Eso. Yo me recuerdo cuando trabajaba en la Sociedad Bíblica vendiendo Biblia en Cuba, que trabajé 2 años y 2 veces solamente entraron Biblias porque el gobierno las quemaba, las destruía y cogía las pieles para hacer carteras, porque no quería que conocieran nada de Dios. Y con esto hacían pulpa para hacer otros papeles y otras cosas. Y solamente 2 veces entraron por el Canadá y muchas venían estropeadas, clavadas, desbaratadas, porque no querían que supiera las cosas de Dios, que supieran las cosas naturales, lo que ellos estaban viviendo, o una revolución, o un pleito, la pelea, la guerra, pero no querían conocer nada espiritual. Y había esa limitación. No es solamente ahí, sino en cuántos lugares está pasando eso. Ahora estuve leyendo de no sé qué parte de por allá que encontraron a alguien con una Biblia y ya lo cogieron preso, está preso porque tiene una escritura. O sea que el deseo tan grande que tiene el ser humano que cuando conoce al Señor quiere conocer de ese Dios tan grande, porque lo siente que necesita conocer más de Él. Yo me recuerdo cuando entraron una vez un montón de chinitos a la Sociedad Bíblica, venían de China comunista.
no habían visto una Biblia en su vida, porque no había Biblia. Y ellos llegaron ahí así. Tú sabes, venían pidiendo Biblia, no teníamos en chino, teníamos en cantonés, unas versiones del libro de San Juan solamente. Y cantonés es un chino antiguo, que los jóvenes ni lo leen, pero lo entienden. Es como decir un inglés antiguo o un español antiguo. Le dijimos, no tenemos nada en chino aquí, y en español, nosotros aprendemos español, pero necesitamos una Biblia. Y no lo podíamos nosotros creer que tenían tanta ansiedad y tanto deseo de tener unas escrituras. Y las Biblias, las poquitas que llegaron, que eran 1000 y pico para una isla donde habían 7 millones de habitantes y había muchos cristianos, eran muy restringidas. Bueno, le podemos dar, bueno, no le podemos dar una a cada una porque son muchos ustedes, pero sí le podemos dar 2 o 3 en español, y tenemos unas versiones en cantonés. Es en cantonés, pero necesitamos llevar algo de las escrituras. ¿Y de dónde vienen ustedes? No, de China. Pero venían todos vestidos igual y tú no sabes quién era varón y quién era mujer, porque todos se vestían igual. La misma tipa. Ellos se fueron como si se llevaran el tesoro más grande del mundo. No sabían casi español, uno solo era el que hablaba español, pero ellos lo que querían era la escritura, porque ellos oían que de sus padres le contaban de las escrituras, y ellos querían ver eso porque nunca lo habían visto. Y nosotros pues ahí teníamos las escrituras. Hasta inclusive había una rota que le habían metido clavos. Dijo, esa misma, que le habían clavado. Y le sacamos los clavos, estaban llenas de huecos. Esa misma compraron. Yo digo, esta gente tiene que tener mucha hambre de Dios. Yo era bastante religiosa todavía. Yo no conocía el poder del Espíritu Santo ni nada, sino apreciaba las escrituras. Pero no podía ver que había gente que tenía sed y hambre de saber el pensamiento de Dios. Eso a mí me chocó bastante porque no sabía eso. Y realmente esto con lo que hizo fue quedar en mi memoria, ¿no? En esta computadora que tiene uno aquí, que muchas cosas se quedan ahí. ¿Por qué esta gente? Bueno, es que nunca han visto una Biblia, estaban curiosos. No, creo que era más que curiosidad, era hambre. Hambre de conocer a aquel que sus padres y sus abuelos le hablaban y que ellos no conocían. Y querían saber dónde estaba la llave. Y ellos, por esto, daban la vida. Qué tremendo cuando vemos eso. Y nosotros lo tenemos todo lo que queremos. Es bueno que nosotros empecemos a apreciar eso. Pues cuando Dios le manda esta palabra al pueblo, le dice, Dios abrirá su cielo, su buen tesoro. Para Dios el tesoro, y no es decir algo que nosotros místicamente pensemos, el cielo es así, bueno, pues yo voy para allá. Cuando no pensemos, no seamos místicos, vamos a ser reales en todo lo que es lo espiritual, en lo que es espiritual y en lo que tenemos que ser reales, es decir, una cosa es misticismo, otra cosa es la espiritualidad. Espiritual es poder nosotros entender lo que el Señor nos está hablando y asimilarlo. Y decir, wow, qué tremendo, yo quiero esto. Yo anhelo esto, Señor, yo quiero esto. Jesús trajo esa dimensión. Cuando Jesús se aparece en el Jordán y vivió, pues no se conoce en su etapa de nacimiento, que fue una cosa apoteósica, que se aparecieron ángeles y aquello fue algo increíble. El recibimiento que tuvo el Hijo de Dios fue algo tan apoteósico que solamente unos pastorcitos se enteraron, porque Dios es muy exclusivo. ¿Por qué Dios no lo hizo a mediodía? ¿Y por qué lo hizo a medianoche? Porque Dios es muy exclusivo. Las cosas de grande valor, el Señor las hace muy escondidamente. Así es Él. Tenemos que conocer que nuestro Dios es así. Y se le apareció solamente a unos pastorcitos que estaban cuidando el rebaño a esa hora. Y cuando ellos vieron aquello, dijeron, ¿qué es esto? Vieron una multitud de ángeles y estaban anunciando que el gran Dios de los cielos estaba tocando la tierra en forma de hombre. Porque ya Dios la había tocado cuantas veces quiere. Él hizo la tierra, hizo los cielos, hizo todo. Pero en forma de hombre, nunca. Dios se hace hombre. Dios se hace a través de un niño. ¡Qué humillación! Que Dios se hace niño, un bebé, y nace en un lugar donde comen los animales. Eso es una cosa que está contrario al pensamiento humano.
Digo, si los cielos fueron, se explotaron de alegría cuando vieron esa gloria y casi nadie se enteró, ¿ustedes no creen que hoy en día toda esta dimensión del cielo que ha sido diseñada en nosotros, porque en nosotros está la dimensión esa, el poder conocer, porque dice que estamos preparados para conocer la anchura, la largura, la profundidad y la altura de este reino, que es Él, que tenemos todas las herramientas en nosotros para conocer todo esto, experimentarlo, vivirlo, gozarlo y pues alimentarnos de eso y podemos tener una vida diferente. Por eso es que dice ahí, todas las cosas, bendeciré tu salida, tu entrada, pondré esto, pondré. No quiere decir que, ay, ahora todo me va a venir color de rosa. Si viene alguna aflicción, sabemos cómo hacerle frente. El que no tiene esta dimensión se corta las venas, se cuelga del primer palo, no sabe qué hacer, se queja, se tira a morir y no sabe qué hacer. Pero el que tiene al Señor busca, encuentra, dice, porque un mismo hecho ocurre al justo como al injusto. Pero el justo sabe salir de la situación y el injusto se vuelve loco, no sabe qué va a hacer, se envenena, no sabe qué va a hacer. No sabe qué va a hacer porque no tiene en él profundidad. Entonces, esto es una calidad de vida diferente a la que hemos aprendido a vivir. Nosotros aquí en Estados Unidos, la calidad de vida, bueno, pues es tener un buen carro, una buena casa, eso no está mal. Es tener esto, es tener comida en el refrigerador, eso no está mal. Pero yo les muestro un camino más excelente. Hay algo que completa ese orden y nos llena, porque tú puedes tener todo eso y en tu corazón está vacío. Cuando vemos por qué tantos artistas se suicidan, ¿por qué se suicidó Marilyn Monroe? Era famosísima, era la mujer bella y de buena primera se suicida. Tú dices, bueno, ¿por qué? El vacío está ahí. ¿Eh? Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos y que Jesús vino a arreglar esto, y nosotros sabemos porque esto está anunciado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, el Señor quería completar todas las cosas. Pero bueno, vamos a ir en este orden, en estas bendiciones de su pueblo. Cuando Jesús bautizado ahí en Mateo 3, verso 16, dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos. ¿Los cielos no estaban abiertos para Jesús? Sí, claro. Él vivió esos 30 años, no se escribe nada de lo que él vivió, solamente a los 12 años que él fue al templo y ahí estuvo hablando con los ancianos y sabía más que los ancianos de la sinagoga, o sea, del templo. De ahí no se habla más nada de Jesús, no se menciona cómo fue, cómo que aprendió, cómo que fue carpintero, nada. Los detalles son no se le da mucho detalle. Pero de buenas a primeras Jesús se aparece ahí en la orilla de Jordán y dice, después que fue bautizado subió del agua y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Comenzó el ministerio de Jesús. De ahí salió y comenzó a anunciar el reino de los cielos. De ese momento en adelante, de ahí para atrás no, de ahí para adelante. Cuando los cielos se abren, que los cielos se abren no es una cosa natural, sino es conocer que en Dios hay una profundidad tan grande y que esa profundidad está en ti. Y comienzas tú a anhelar las cosas que el Señor tiene preparadas para ti y para sus planes, los planes que Él tiene. Y comenzamos nosotros a descubrir todas estas grandezas. Y Jesús comienza a hablarles a todo el pueblo, decirle, el reino de los cielos se ha acercado. Gozado porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes vino un hombre que se llamaba Juan el Bautista que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Y aquellos venían a arrepentirse y decirle, sí, nosotros hemos andado por nuestros caminos. Busquen su camino ahorita mismo. Entonces él empezaba a anunciarlo y ahí se aparece Jesús. De ahí en adelante vemos que Jesús, todo lo que habla en los 4 evangelios es hablando del reino de los cielos.
de cómo actúa, cómo debe ser el corazón de una persona que ha tomado esta rienda, ha tomado esta decisión en su vida, cómo se abren las cosas, cómo tenemos que hacerle frente, cuáles bendiciones recibimos, cómo puedes ser tú de bendición a las naciones. Cuando le dijo a los discípulos, vayan ahora a los pueblos, vayan, den la palabra, sanen, hagan esto, anuncia el reino, reprendan demonios, hagan esto. Entonces le da, dice, y anuncia las buenas nuevas al pueblo, porque todo el mundo estaba pues completamente apagado, porque vivían una ocupación romana y estaban detenidos y envueltos en lo político, como pasa ahora, ¿no? Más o menos. Y lo político te roba mucho tiempo, porque te pones a pensar, ay, ¿qué va a pasar? Y dentro, y este presidente, vamos a ver el otro. Y nos pasamos la vida entera en esa tragedia. Y es verdad, necesitamos políticos, es cierto, pero eso no es el tema central. Porque ellos estaban viviendo peor tiempo que nosotros estamos viviendo aquí, o cualquiera que esté viviendo en cualquier parte de la tierra. Ellos estaban viviendo una ocupación romana donde ellos no tenían allí ciertos permisos para tener sus cultos, su servicio en el templo donde tenía, pero allí quien dominaba eran los romanos. Y en medio de todo eso, el Señor aparece, que era donde menos el tiempo propicio para aparecer el Señor, a poner ahí, establecer el reino, en medio de un reino tan malo como ese. Pero así es nuestro Dios. Para Dios no hay nada imposible, y todas estas cosas las está haciendo, y las está haciendo ahorita. Cuando mucha gente dice, bueno, yo voy a servir al Señor cuando ya yo me retire, no, y me voy a servir al Señor cuando ya pasen estos años, cuando ya críe mis hijos, entonces voy a servir al Señor. Servir al Señor no es irte a la China a predicar, no es ir a la India a predicar, no es ir a África, porque antes pensamos que servir al Señor era ser misionero por allá al otro lado del mundo. No, es dejar que su reino se establezca en tu corazón y comenzar a vivir en esa dimensión. Donde estás, brilla en el sitio donde tú estés. Brilla en el lugar donde tú estés. Cuando nos gozamos, cuando oímos, ¿verdad?, de un pelotero que es cristiano y que ahí ora antes de jugar a la pelota, decimos, wow, qué testimonio. Y nos gozamos. Cuando nos dicen, mira que hay un artista ahí. No, yo me gocé cuando Juan Luis Guerra, que empezó a hacer canto cristiano. Y cuando yo vi la entrevista que le hizo ese don Francisco, que don Francisco quedó humillado, porque le dijo, oye, ¿de dónde tú sacaste esa cosa de las avispas? Y él le dijo, está en Deuteronomio. Imagínate, don Francisco es judío y no sabía eso. Y este hombre dijo, ahí está en Deuteronomio, las avispas. Ah, sí, ni sabía lo humilló. Y cómo él le dijo, ¿y cómo tú no tuviste temor de hacer unos cantos cristianos con la fama que tiene? Y dice, Dios me lo mandó a hacer. Si pierdo la fama, es Él. A mí no me importa. Y mira cuántos Grammy ha ganado. Porque para él dijo, no, yo me enfoco en Él. Es lo más importante. Mira, levantó el nombre del Señor. Realmente yo lo miré, yo dije, wow, los artistas tienen miedo de perder fama, porque para ellos la fama es su punto central. Pero cuando decimos mi punto central, donde yo me enfoco, es Él, y todas las demás cosas sean añadidas, entonces el Señor comienza a bendecir. Que eso era lo que Dios quería hacer con el pueblo. Tu punto central soy yo. Si tú me miras a mí, oye mi palabra, oye mi consejo, yo te bendeciré. Todas las cosas van a ser, pero no quites tu mirada de mí, no te desenfoques, ¿no? Que esto sea tu tema central. Y esto es lo que nosotros vimos cuando vemos aquí en Jacob, por ejemplo. Vamos a ver, porque a Jacob se le abrió el cielo. ¿Cuándo se le abrió el cielo a Jacob? Si Jacob era un engañador. No, hermano, pero Jacob era nieto de Abraham, y Abraham estuvo pasándole a Jacob todas las promesas que de ellos iba a venir el Mesías. Y él dijo, oh, me gusta esto, yo lo quiero, yo quiero esto. Y comienza pues él a escuchar, porque dice que él era un hombre de tienda, y su hermano Esaú era un hombre de campo, que le gustaba cazar y era un cazador tremendo. Pero este hombre, Jacob, era un hombre de tienda, siempre estaba ahí, aprendía a hacer unas buenas lentejas. Él era un hombre tranquilo, escuchador, y le gustaba meditar. Y como era un hombre tranquilo, pues Abraham, cuando Abraham muere, tenía él como 16 años, sus nietos tenían 16 años.
por la cronología. O sea, que él le pasa toda la herencia y dijo, yo tengo que obtener esto. Pero no lo miren desde el punto de vista egoísta de decir, yo quiero esto para ser rico. No. Jacob quería esa bendición de poder ser él protagonista de ese Mesías que iba a venir. Yo quiero entrar en eso. Yo quiero ser parte de este proyecto. Yo quiero. Pero como no le pertenecía, lo obtuvo a la fuerza. Engañó. Su nombre quería decir suplantador. Jacob quiere decir suplantador. Y entonces se disfrazó del hermano, se puso pelo por aquí, porque el hermano era muy velludo, y se puso ropas del hermano así toda sudada, apestosa, porque me supongo que como era cazador estaban bien apestosas, ¿no? Y se puso todo de tal forma que olía a Esaú, y también los pelos en los brazos, y su papá, como ya estaba ciego, había perdido la vista. Era fácil engañarlo, dijo, yo tengo que hacer algo. ¿Qué hago? Inventó, y se le apareció al padre. El padre dice, Padre, bendíceme, Padre. Porque él quería obtener eso, pero ya tenía el permiso del hermano. Porque un día llegó el hermano y él había hecho un guiso ahí tremendo, ¿verdad? Riquísimo, el olor llenaba la tienda. Y el hermano llegó de cazar y sintió un olor tan grande. Dice, qué rico, hermano. Ay, qué rico está esa comida. Ay, hermano, te compro esa comida, después te la vendo, te la compro. Bueno, ¿en qué precio? Dame tu primogenitura. No te va a costar tanto. Entonces el otro dijo, total, me voy a morir. ¿Para qué fuera? Ok, ahí te cedo mi primogenitura. Y se comió su plato de lenteja. Tiene que haber sido muy rico, porque la lenteja no es una cosa de decir que bárbaro. Mira que... Porque yo, por ejemplo, cuando yo comí lenteja en Cuba, como era una lenteja ahí media aguada, y todo, decía, ay, qué cosa más horrible. Aquí sí me gustó, porque aquí tú le echas jamón y esto y lo otro, pero una lenteja hervida ahí. Yo siempre decía, ay, qué mal gusto tenía este hombre. ¿Cómo pudo vender algo tan valioso por una cosa tan...? Pero él le dio la palabra, le dice, toma, ok, yo te la vendo. Está bien, ahí te la paso, ok. Entonces ya tenía el pie puesto en el acelerador. Dijo, aquí yo tengo ahora que inventar cómo hago la cosa. Ya lo engañé a él. No lo engañé, sino que le vendí el hambre, ¿no? Ahora mi padre, lo tengo que hacer lo mismo. Hizo lo mismo con el padre. Pero es que él quería eso, quería esa bendición. Quería obtenerla como diera lugar. Y entonces, ¿qué pasó? Eso está ahí en Génesis 31, ¿sí? Lo pueden encontrar desde Génesis 28. ¿Qué pasó? Se enteró el hermano y ahí se formó la cosa. El hermano se entera porque va ahí él disfrazado al padre y dice, Padre, bendíceme, Padre, tráeme esa bendición que mi abuelo Abraham dice, que toda esa bendición que está anunciada por Dios. Yo quiero, Padre, ora y dame la bendición. Y el padre le da todo el paquete de bendición. Porque tú serás aquel que, bueno, empieza a dar la bendición. Cuando termina de dar la bendición, que aquel, ay, ahora, pero ahora viene el otro. Padre, dame la bendición. Dice, pero si ya te la di, yo te di la bendición. No, padre, no, a mí, tú no me has dado bendición, pero si acabas de irte. Y aquel se descubre que su hermano se había disfrazado de él y ya le había robado la bendición. Padre, pero ¿no te queda un poquito de bendición? Le dijo, bueno, hijo, sí, mira, tú vas a ser bendecido. Sí. Vaya, le pasó la manito por arriba. Ya toda la bendición se la había llevado al otro. Y él dijo, yo lo voy a matar. Donde quiera, deja que se mueran mis padres, yo él, porque me ha robado lo más valioso. Hermanos, sabemos que de ahí en adelante Jacob salió. Tuvo que salir. Pero yo quiero que miren la palabra que le da Isaac, porque Isaac era el padre a Jacob. Y vamos a leerlo ahí. Es en el 28. Génesis 28. En Génesis 28, cuando ya él decide, Padre, me tengo que ir porque mi hermano pues está muy enojado conmigo, no podemos estar juntos. Ustedes saben, si vamos a la tipología, yo sé que todos sabemos tipología, Esaú representa la carne,
y Jacob representa el espíritu. Y ellos dos juntos, cuando estaban en el vientre de su madre, peleaban. Que ella dijo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Señor, si es así, ¿para qué quiero la vida? 2 naciones había dentro de ella. Y entonces fue cuando le trae la palabra, Dios le dice, hay 2 naciones dentro de ti. Y una será más fuerte que la otra. Y el menor bendecirá al mayor. No entendía. Y es que los dos allá adentro formaban tremendos pleitos dentro de ella, pero está hablando, pero sí estaba pasando en lo natural. Porque yo no entendía qué estaba pasando, que los niños pleiteaban dentro de su vientre. Porque son las 2 naturalezas que hay en nosotros, una pelea contra la otra, la carne contra el espíritu. Y la carne quiere hacer lo que la carne quiere, y el espíritu le dice, no, pero es que eso no funciona, no es funcionable y no es duradero. Y hay esa lucha en nosotros. ¿No lo decía el apóstol Pablo? Que decía, lo que quiero hacer, no puedo hacer. Y lo que quiero hacer, no hago. Si no hago lo que no quiero hacer. Y descubro que hay en mí 2 fuerzas. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y eso pasó con ellos 2. Entonces él dijo, bueno, como yo quiero lo santo de Dios, me voy a tener que ir. Y entonces aquí viene. Entonces Isaac, en el capítulo 28 de Génesis, dice, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, para que no se mezclara. No tomes mujer que te hagan desviar del plan y de la visión que Dios te ha dado. Porque sabes que el hombre es fácil llevarle la visión, la mujer fácil maneja al hombre. ¿Qué les parece? No, yo soy mujer y yo lo digo. No es que uno lo maneje en ese sentido, pero el hombre que es de doblado ánimo es fácil. Porque la mujer dice, ay, mira, Pipo, que yo, que mira, que... Y lo convence. Porque la mujer tiende eso, pues nosotros convencíamos a mi papá. Y mi hermano después venía y no lo convencía. Y nosotros, papi, mira qué lindo, papi, queremos ir al cine, papi. Y mi hermano decía lo mismo, papi, quiero ir al cine. Ah, no. Y nosotros le sacábamos a papi. Y las mujeres somos más. Pero entonces le dice, no busques mujeres cananeas, porque te van a desviar a sus dioses. Sino vete allí de nuestra familia con estos principios y allí busca esposa. Levántate, vete a Padán Aram, casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Mira la bendición que le da su padre Isaac. Y te dé la bendición de Abraham a ti, dice, y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios le dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio a Esaú, entonces Esaú pues dijo, ah, caramba, ese se fue para allá y yo ahora, y mis padres ahora me doy cuenta que no quieren que nos casemos con mujeres cananeas. Entonces buscó otra mujer que todavía es peor. Y ese perdió el propósito. Esaú perdió completamente, se desvió en su propósito. Pero ahí vemos que Jacob dijo, no, yo quiero esto. Y es cuando entonces se le abre el cielo. Cuando tú anhelas las cosas altas de Dios y que anhelas al Señor, amas al Señor, no es que ames la denominación, porque este es el fenómeno que estoy mirando. Mucha gente ama su denominación, pero no es el amor a Dios genuino. Y esto tenemos que estar bien claros. Es amarle a Él. Por eso el primer mandamiento es, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y ahí está la base de todo, es ese amor. Cuando él empieza a caminar y caminar y caminar para poder llegar allá, que a la zona esa donde ellos viven, es lo que hoy se llama Irak. Fíjense que ahí, por ahí Irak es donde está todo el mover de todas las cosas. Como que el Señor nos está llamando la atención. Toda esa es la zona de Irak. Y allí es donde vivía la familia de ellos, de donde habían salido. Cuando va por la mitad del camino, y ahí nosotros vemos en el capítulo 31, en el verso 13. Antes de ese, vamos a ir un poquito antes. En el mismo capítulo 28, dice en el verso 11,
Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jehová está en este lugar, y todavía muchos no lo saben. Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y entonces tuvo miedo, dijo: ¿cómo es esto? Qué horrible, qué experiencia. Pues no se había dado cuenta realmente de la experiencia. Dios no puede cumplir lo que Él le quiere si no está en nosotros, porque ahora la cosa es así. Tiene que habitar en nosotros para que todas las cosas funcionen como Él quiere. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, por la presencia de Dios. ¿Sabes? Que ellos que tenían el temor, que si veían a Dios se morían. Es más, Dios lo dijo también: el que me ve a mí se muere. Efectivamente se muere. Ahora nosotros lo vemos que no morimos para nosotros mismos. No morido, sino morirnos a nosotros mismos. ¿Me explico? Porque antes creíamos: porque quédate en paz, te moriste. Si ves a Dios. Pero es un morir a ti mismo cuando te encuentras con la gloria de ese Dios eterno, grande, delante de ti. Dice: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Esto, Betel es casa de Dios. Y se levantó entonces de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Son los principios que tiene la ofrenda. Y derrama sobre aquella piedra donde él se acostó, donde él puso su cabeza, donde tenía una señal grande, y está hablando de la roca. Jesús es la roca. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios, y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Y entonces hizo un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti, para ti. Y siguió camino. Y ahí sabemos todas las experiencias que tuvo, que terminó con 4 esposas. Él no buscó 4 esposas. El engañador pasó por lo que sembró, pero Dios lo bendijo en medio de todo lo que pasó. Y cuando ya estaba harto, que ya su suegro 10 veces, gracias, le cambió el sueldo para abajo, no para arriba. Sí, porque dice que 10 veces le cambió el sueldo, pero le iba bajando el sueldo, le iba bajando, y ya estaba harto. Entonces Dios le dijo: ya, regrésate a la promesa que yo te di. Regrésate a donde tú, de donde tú saliste y donde tú ungiste la piedra, allí comienza. Y él dijo: pero ¿cómo yo voy a regresar si mi hermano me está buscando para matarme? Ahora tengo un montón de hijos, ahora tengo esposa, tengo hijos, tengo ganado, ahora no estoy yo solo, ahora yo tengo un familión. Pero él se le había olvidado de que había una promesa. Y no es que se le había olvidado, porque a veces la aflicción nos hace que se nos olviden muchas cosas, ¿verdad? Que la aflicción borra algunas bendiciones y comenzamos a ver más la aflicción que la bendición. Y así pasó. En Génesis 31:13 le dice: vuélvete vuélvete ahí donde tú ungiste la piedra. Vuélvete a Betel, vuélvete a la casa de Dios. En el capítulo 31, verso 13. Dice:
yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, donde tú tuviste esta experiencia. Para él fue un nacimiento cuando tuvo esa experiencia allí en aquella tierra, cuando vio esa escalera que subían ángeles y bajaban. Veía cosas que en el sueño aquel que lo petrificó, que lo llenó de terror, de temor, y se dio cuenta que Dios estaba ahí. Entonces le dijo, ve allí donde tú ungiste la piedra. Me imagino que la piedra estaba todavía ungida y habían pasado años. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? Nos vamos contigo. Y él salió. Nosotros podemos ver en toda esa tremenda historia que él hablaba del Dios de mis padres, el Dios de mis padres, el Dios de mis padres. Pero llegó un momento que la experiencia se fue haciendo más interna. Y es verdad, nosotros al principio cuando conocíamos al Señor, nos tuvo un respeto con el Señor, no, porque Dios que está en los cielos, de buenas a primeras, el Señor empieza a revelarnos que Él donde está es aquí. Y ya pues ya entonces ya nos sentimos un poquito más responsables, porque decimos, como un Dios tan grande, el Señor, como dijo Salomón, un Dios tan grande que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo tú vas a estar en un templo? No entiendo. Si Salomón, con toda la sabiduría, se le hizo un cortocircuito en la cabeza cuando dijo, ¿cómo un Dios tan grande va a vivir en un templo si Dios, los cielos de los cielos de los cielos no lo aguantan, no lo contiene, es mucho? ¿Cómo Dios viene a habitar en una casa cuando hizo el templo? Ahora yo digo lo mismo. ¿Y cómo un Dios tan grande puede hacerse tan pequeñito y habitar en los corazones? Y no a eso solamente, tener nuestros cabellos hasta contados. Aún dice, tus lágrimas las tengo en mi redoma. ¡Ah, caramba, hasta las lágrimas tuyas! El Señor no las ha pasado así de, no se ha dado cuenta, hasta las ha visto. Hasta las tiene en su redoma. Redoma es los reyes, tú sabes, las lágrimas de los reyes eran muy valiosas. Entonces ellos lloraban y cogían un pomito, hacían así, ching, y echaban la lágrima, porque no se podía botar la lágrima de un rey. Sí, los reyes ponían sus lágrimas en redoma, que era una botellita, porque eso era muy valioso, todo lo que un rey, imagínate. Bueno, el Señor dice, yo tengo tus lágrimas en mi redoma. Tus lágrimas son valiosas para mí. No las has botado por gusto, yo las he visto, he estado ahí con ellos. O sea que aún todas esas cosas no nos caben en la cabeza, pero por eso es que Dios ha puesto en nosotros la dimensión del Espíritu, para poder asimilarlo. Entonces podemos asimilar eso. Como vemos que viene una sanidad, una persona, el Señor lo sana, y decimos, ¿cómo pudo reponer todos los problemas que había en ese cuerpo? ¿Cómo pudo hacer ese milagro? ¿O cómo pudo resolver esta situación? Así un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo? Eso entra en la dimensión del Espíritu. Y esto yo sé que es por fe, ¿ves? Y nosotros estamos todavía despertando esa fe. La fe, como es un fruto, está desarrollándose. Muchos tienen ahí todavía un tallito ahí, otros ya tienen una matica, otros están comiendo un poquito de fruto, pero otros ni se enteran que tienen la capacidad del fruto de la fe. En ellos no la tienen, no tienen conciencia, pero ahí está, porque Dios es bueno y Dios ha visitado esta generación. Desde que Jesús vino, ha estado visitando esta generación. Dice, generación viene y generación va. Y esa generación dice, no, estamos conformes con lo que tenemos. Y el Señor nos trata de mover, o nos trata de tocar esas fibras de nosotros para que nosotros sintamos esa hambre, esa sed de Él en las necesidades, y todavía decimos, no, es que no puedo, no, pero ahora hay un soplo del Espíritu muy especial, y ahora están respondiendo mucha gente, están respondiendo naciones que antes ni conocían, ni que existía un Dios tan grande. Mira, me recuerdo cuando hablábamos de África, por ejemplo, ellos, no sé si han leído sobre gente que se han convertido en África, ellos tenían muchos dioses y muchas religiones de ellos tienen muchos dioses. Y me recuerdo que cuando se convirtió uno de los muchachitos que estaban ahí cerca de los misioneros en una parte en África, él tenía que salir por la mañana a invocar al Dios del fuego, al Dios del agua, el Dios del mar, porque tenía que cruzar por ríos, y tenía que estar siempre pues invocando a los dioses, que no se les olvidara. Y cuando el misionero le dijo, Dios es uno solo, ¿de verdad que Dios es uno solo?
Ay, pues ese está más fácil, porque nada más que digo Dios y ya. Yo quiero ese Dios, yo quiero ese Dios. Dice que ustedes no saben lo que nosotros tenemos que tener. Por la mañana cuando nos levantamos, invocar al Dios Dios del relámpago, Dios del sol, y que no se nos pasara uno, porque ahí entonces es donde venía el fallo. Y entonces este misionero que escribe el libro dice, yo no me había percatado de eso, de que Dios es uno solo. Y él lo vio tan como una cosa tan valiosa. Entonces nada más que tengo que por la mañana decir, Señor, guarda mi camino. Ay, yo quiero ese Dios es que yo quiero. Y ese fue un misionero tremendo, ese muchacho. Uno de los misioneros africanos primeros que hubieron. Pues valoró eso, el conocer ese Dios. Bueno, pues así nosotros hoy estamos aprendiendo a valorar a este Dios tan grande que ha sido depositado en nuestro corazón. Que nosotros con el permiso le hemos dicho, sí, Señor, venga a mi corazón, establécete y acomódate bien ahí y háblame, yo quiero escucharte, y tenemos conciencia de esto. Eso fue lo que pasó con Jacob. Cuando Jacob ya comienza a pasar todo lo que pasó y ya sabe que los cielos se abren delante de él, que hay una escalera, o sea, un medio de comunicación. Una escalera, él vio que se topaba en el cielo y en la tierra veía ángeles que subía y bajaba, decía, pero qué fácil comunicación hay. Y ¿cómo yo no me había percatado de esto? Y entonces se acuerda de eso. Y le dice, bueno, Dios, yo te voy a obedecer, pero encárgate tú del problema con mi hermano, porque mi hermano me busca para matarme y ahora yo tengo hijos, y va a matarnos a todos. Ahora encárgate tú, Señor, yo tengo miedo por mis hijos. Y el Señor le dijo, tú vete para la tierra que te mando y yo me encargo de eso. Y tú vas a ver realmente lo que yo voy a hacer. Hermano, y fue precioso como Dios obró en la vida de su hermano Esaú. Porque cuando ya sale Jacob con toda la comitiva, él puso primeramente, bueno, los hijos favoritos, y no es por decir los hijos favoritos, sino que los que tuvo con su amada Raquel, que era su amada, los puso al final. Dijo, pues si empiezan a matar, por lo menos salvo esto. No lo miren como egoísmo, sino por el orden de aparición. Y él dijo, bueno, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? Ya sé, les voy a mandar ofrendas, cosas, regalos a mi hermano. Y le comienza a mandar regalos al hermano. Los regalos eran vacas y ovejas y de todos tipos de animales, porque esos eran los regalos que se hacían en ese tiempo, ¿no? Ganado, para preparar el corazón de su hermano para que su hermano pues lo recibiera, porque el hermano enseguida se enteró que Jacob andaba ya por ahí por la tierra prometida, que no era todavía prometida de ellos, solamente estaba en planes, no era de ellos todavía. Ahí estaban los amorreos, estaban los cananeos, ahí vivían todas esas 7 naciones, pero él estaba en esa tierra prometida. Y ¿sabe lo que realmente yo me gozo? Porque cuando él al final manda todas esas comitivas para aplacar el corazón de su hermano, aparece su hermano. Pero cuando aparece su hermano, antes de aparecer su hermano, él dijo, yo tengo que apropiarme de una fuerza, porque tengo miedo cuando me encuentre con él, como es mi hermano. Entonces él deja a sus esposas y deja a sus hijos a un lado y dice, me voy a ir a buscar a la presencia de Dios. Voy a buscar esa escalera. Tengo que buscar esa escalera, tengo que buscar el acceso a Dios. Y se va allá a un vado, el vado de Jaboc. Y ahí se va al vado y ahí se empieza él Señor, tú me has mandado a esta tierra, pero tengo miedo de mi hermano. Y comienza él ahí. Y entonces ahí aparece una figura de un ángel. Pero realmente era el Metatrón, es la misma presencia de Dios. Era la misma presencia de Dios. Y comienza a luchar con aquel ángel, aquella figura espiritual. Y comienza a luchar. Y él le dice, ¿por qué luchas conmigo? Dice, porque quiero que me bendigas, quiero que me prepares, quiero que me bendigas, porque tengo miedo de mi hermano. Y comienza a pelear, pero para ser bendecido. Y muchas veces nosotros hemos querido pelear con Dios para que Dios nos bendiga. Señor, bendíceme. Yo mira que siempre he andado bien buscándote a ti. Mire, ahora tú mira cómo estoy. Señor, bendíceme en ese pleito.
Y cuando ya viene el pleito, él les dice, y le estoy diciendo para que no leerlo y no se aburran en la lectura, ¿sí? Le dice, mira, solamente bendíceme. Y es más, él le decía, suéltame porque amanece, suéltame, no, hasta que tú no me bendigas. Entonces, ¿sabe lo que le hizo a aquella figura espiritual? Para mí era el Señor, porque dice que era el ángel de su presencia. Le dislocó el tendón de su muslo y lo dejó cojo. Lo dejó cojo, pero lo bendijo. Pero lo bendijo, y de ahí comenzó él a bajársele ese miedo, ese temor, aunque quedó una señal en él, que hasta este día los hijos de Israel no comen el muslo por ese tendón. O sea, por la tradición. Pero le dislocó el tendón. Y cuando él salió de ahí, dice, cojeaba. Él cojeaba. Ya no era el mismo Jacob. Ya era aquel que había quedado una huella de Dios en él. Su caminar cambió. Ya no era aquel hombre, tú sabes, engañador. No, ya era aquel hombre humillado delante de, pues, ¿cómo se iba a encontrar con su hermano todo cojo? Todo así como estaba, cojo. Pero así Dios lo quería, para encontrarse con su hermano. Dios permitió esa lucha. Y dice que llegó, y dice, y cuando salió de allí, vamos a ver capítulo 33, eso sí se lo voy a leer. En el verso 29, capítulo 32. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Vio a Dios cara a cara. Vio aquella figura, aquel ángel, el ángel de su presencia. Y fue librada mi alma. Vio a Dios cara a cara y su alma descansó. Porque nuestra alma es la que a veces se abate. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿No dice el Salmo? El alma es la que se abate y que mira que, y Dios mío, pero el espíritu está presto siempre. Tenemos que entender los niveles espirituales, ¿no? Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio en su muslo, en el tendón que se contrajo. Y saliendo de ahí, alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. Dios lo puso cojo. Lo puso handicap. Verá si vamos a traducir ahora. Lo puso handicap. Y 400 hombres con él. Él venía a liquidar a su hermano y a liquidar la familia y a acabar con todo. El hermano venía a acabar con todo. Dice, entonces repartió los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a la sierva y sus niños delante. Después puso a Lea, a sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos. Y esta es la parte que a mí siempre me ha emocionado. Él se puso delante, se inclinó a tierra 7 veces. Cojo. Esa es la señal de perdón. Todo lo que él hizo fue pedirle perdón a su hermano. ¿Qué palabra le iba a decir, hermano? Hermano, perdóname, yo no sabía lo que hacía. Sí, sabía lo que hacía. No, sí sabía lo que hacía. A veces nuestra actitud, hermano, es mejor que mi palabra. Allí se tiró 7, cuando dice aquí, que se inclinó a tierra 7 veces, fue caminando y se inclinó a tierra, se tiraba en la tierra, porque esa es la forma de humillación, 7 veces hasta que llegó a su hermano. Humillado, habiendo tenido una experiencia con Dios, su alma librada, ya no tenía miedo, había vencido al miedo, había vencido al temor, que tocó esto el corazón de Esaú, y Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Y se echó sobre su cuello, lo besó y se pusieron a llorar los dos. Fíjense lo que es
un encuentro con Dios genuino puede deshacer al enemigo. Lloraron, alzó sus ojos y vio a las mujeres y dijo, ¿y estos quiénes son? Él dijo, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas, sus niños se inclinaron, todos se inclinaron ante Esaú, porque todo había venido de Dios. Dios había permitido que estas cosas pasaran. A veces tú dices, ¿qué error hizo Jacob? ¿Por qué hizo eso? Eso le toca. No, Dios permitió eso. Movió las cosas, a veces no entendemos, pero Dios lo movió todo con el propósito de que de ahí saliera el Mesías. Fíjense cuántas vueltas. Vino Lea con sus niños, se inclinaron, después llegó José y Raquel y también se inclinaron, y Esaú dijo, ¿y qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Jacob le dijo, hallar gracia en los ojos de mi Señor. No le dice ni siquiera hermano, en los ojos, hallar gracia en los ojos de mi Señor. Tú eres mi Señor. Porque él era el hijo, él era el mayor. Un respeto, porque realmente el amor de Dios en nosotros produce respeto, ¿verdad? No produce venganza, produce respeto. Él consideraba lo que había hecho. Y Esaú le dijo, mira, tengo suficiente yo, hermano mío, esto sea para ti, yo no necesito eso. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Si él no ve el rostro de Dios allí en esa prueba, él no ve el rostro de su hermano como el rostro de Dios. Él tuvo que tener una prueba grande de encontrarse con su Dios para entonces ver el rostro del hermano y ver ese Dios tan grande. Como nos pasa a nosotros, hermanos, vamos a poner. Si yo sé que este Dios tan grande habita en cada uno, yo veo en cada uno el rostro de Dios, pues tengo que verlo. Tengo que verlo. Aún de aquellos que son enemigos. ¿No dijo Jesús, tiene que amar a los enemigos? Mire que lo puso duro, porque si antes la ley era duro, cuando Jesús vino dijo, no solamente dice que tú puedes vengarte de tus enemigos y de que tú les tienes que, no, tú tienes que amarlos. Wow. Ponte tú a pensar a alguien que te cae bien gordo y que tú tienes que amarlo. No, hermano, es difícil. Alguien que te hace la vida cuadritos, que tú lo que quieres que ya no viva, que ya no desperdicie aire en este tiempo, ¿no? En este mundo. Y que tú tengas que amarlo, encima no tolerarlo, amarlo. Y este hombre, así de naturaleza, lo amó, simplemente. Todo porque había tenido un encuentro genuino con su Dios. Lo cambió, le cambió el caminado. Cambió la forma de caminar, cambió la forma de mirar, cambió la forma de entender el proyecto de Dios. Tú dices, ay Señor, qué tremendo. Dice, pues con tanto favor me has recibido, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, e Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Anda, y mis hombres te van a ayudar. De buenas a primeras, los 400 hombres que iban a acabar con toda la familia, ahora eran los ayudadores. Dios cambia la cosa. Hermano, el Señor cambia las cosas. El poder entrar en su reino es un reino de paz. Y el reino de Dios es justicia, amor y paz. Es amor, justicia, paz, gozo. Todo eso es el reino. Todo eso es lo que produce realmente. La vida de Jacob se acabó. Y ya después, cuando ya entonces él llega y dice, bueno, verso 18, quiero que vean esto, hermano, ya vamos a terminar. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Erigió allí un altar y lo llamó Dios. El Dios de Israel, porque ya Dios le dijo, ya tú no te vas a llamar Jacob. ¿Sabes qué? También te cambio el nombre. No solamente tu caminado,
No solamente tu visión, ya tú sabes que hay una conexión, ahora es tu nombre. Ahora ya no te vas a llamar engañador, ahora te vas a llamar príncipe de Dios. Israel quiere decir príncipe de Dios. Y él erigió, dice, un altar allí y ya no le puso el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dice, el Dios mío, el Dios de Israel, mi Dios. Y ahí puso ese altar. Cambió la vida completamente de Jacob. Dejó de ser todo. Y todo fue porque Dios le mostró un poquito de la visión de las alturas de él, cómo él podía abrirlo. Hermano, los cielos están abiertos sobre nosotros. No lo vemos aquí en toda la escritura y no vamos a extendernos porque la verdad que es hermoso. Pero Esteban vio los cielos abiertos. Ahí lo vemos como Natanael vio los cielos abiertos también. Si vamos a la historia, cuando Jesús le dice a Felipe, Felipe le dijo, ven, sígueme. Y fue a ver a Natanael y le dice, Natanael, encontramos aquel que dice Moisés que habló y los profetas, lo encontramos a Jesús, el hijo de José, allá de Nazaret. Y él le dijo, ¿qué de Nazaret? De Nazaret no sale nada bueno. Nazaret era el peor lugar, donde no había nada que sirviera la pena. Nunca salió un profeta de Nazaret. Eran muy incrédulos. Y le dijo, ven y ve, es que por mucho que te cuente. Y cuando él llega allí, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él le dice, ¿de dónde tú me conoces? ¿Cómo tú sabes que soy yo? Él le dijo, ¿no te vi yo cuando tú estabas sentado debajo de tu higuera? Esto parece una palabra muy simple de decir, no te vi yo cuando estabas debajo de la higuera, pero en los judíos decir, nos veremos debajo de la vid y de la higuera, quería decir, nos veremos en el reino. Nos veremos en el reino. Y ese hombre estaba debajo de una higuera ahí soñando, ahí pensando cuándo se irá a instaurar aquí el reino de Dios. Y en eso viene Felipe y le dice, vamos que encontramos a que nosotros hemos leído en las escrituras. Todo eso Jesús se lo revela. Y él solamente cuando lo oye aquello dice, pero Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Porque se dio cuenta que el deseo de su corazón era ver ese reino. Y Jesús se lo revela. En muchas formas, entonces Jesús le dijo, no te asombres, desde hoy verás los cielos abiertos. Desde hoy verás los cielos abiertos. Desde el momento que Natanael creyó eso, ahí vas a ver los cielos y vas a ver cómo los ángeles suben y bajan. La misma palabra la tuvo Natanael en el Nuevo Testamento en este tiempo. ¿Ustedes creen que si esa experiencia que lo tuvo y después lo tuvo Juan en la isla de Patmos, que vio los cielos abiertos y vio los cielos abiertos y vio el templo y vio todas las maravillas, lo vio en la dimensión espiritual, Dios no lo va a abrir delante de nosotros? Hermanos, sí, pero que tenemos que quererlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que desear las cosas altas de Dios, de que Dios tiene control de todo, el Señor tiene, Jesús vino para eso, para instituir el reino y el reino está en nuestros corazones. Pero tenemos que seguir la línea. No la defendieron ellos, no la lucharon, la pelearon y la anhelaron y la alcanzaron. Pues no lo vamos a hacer nosotros aparte. ¿No pasó ahí con Esteban? ¿Qué le pasó a Esteban? Se le abrieron los cielos. ¿Cuándo? Cuando lo iban a apedrear, cuando ya le estaban haciendo una sentencia, dice, veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre a la diestra del Padre, y ve los cielos abiertos. Y cuando aquellos lo oyeron, se taparon los oídos, empezaron a gritar y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Cuando oyeron aquello, no resistieron esa verdad. Hay mucha gente que no resiste esta verdad. Quieren un Dios siempre figurativo. No, mi Dios, tú sabes, lo ve como una figura. No, esa figura, ese ser está en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Y se está moviendo. Y nos está abriendo, su cielo está abierto sobre nosotros, pero nosotros tenemos que anhelarlo, desearlo, conquistarlo, anhelarlo con todo nuestro corazón. Todos aquellos que realmente lo han anhelado de corazón, el Señor no los ha defraudado. Él no nos ha defraudado, Él no ha defraudado a nadie, aquellos que verdaderamente le han buscado. Vemos que cuando pasa eso con Esteban, después hay tantos ejemplos, hermano. Yo hice un montón de ejemplos, pero ya vamos a terminar aquí. Pero en Mateo 6, versos 33, vamos a ponernos en pie. El Señor dice,
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Nos da realmente una promesa muy grande, que tomemos nosotros esa promesa. Y no quiere decir que ahora tú digas, pues ahora yo no voy a hacer más nada, nada más como voy a dedicar a esto. No, hermanos, eso es algo primordial, es algo como la comida. Tú no dejas de hacer las cosas que haces porque te toca comer cada 3 horas. ¿Verdad que no? Dice, espérate, yo me tengo que dedicar a comer, a alimentar este cuerpo físico. ¿Verdad que no? Pues así como alimentamos este cuerpo físico, este cuerpo espiritual igual. Necesita alimentación, si no se pone raquítico. Y entonces no sabemos nosotros cómo ni discernir ni nada. Andamos nosotros a la expensa de lo que el mundo nos trae para acá y para allá, las buenas noticias, las malas noticias. No, el evangelio, las buenas nuevas, el reino es buenas noticias. Buenas nuevas, siempre, siempre. Siempre estamos a la espera. Ay, ¿qué pasará hoy? Ay, ¿qué noticia habrá hoy? Ay, ¿qué problema habrá? ¿Quién se habrá matado? No podemos vivir así. Sí, como muchos viven siempre, lo que primero pone el noticiero, a ver qué desgracia ha habido, a ver cuántos aviones se han caído y cuántos no. Hay gente así, hermano, hay gente así, que le gusta oír de tragedias y, ay, qué mal está el mundo, ay, ¿y cómo se quejan? No, hermano. Las buenas nuevas son buenas noticias. El Señor tiene buenas noticias para ti día a día. Que las cosas han llegado hoy a traer una prueba, vamos a salir bien de la prueba. Hay buenas noticias. Que viene una situación así, que viene un huracán, no sé qué, el Señor nos guardará. Tomaré las medidas que se va, pero el Señor nos guarda, el Señor nos cuida. Vamos a mantenernos en esa actitud en este día. Y si realmente no se ha abierto ese cielo, o tú dices, para mí los cielos son de bronce, porque están más cerrados, por mucho que le oro, el Señor ni me oye. Hay gente que te habla así, No, hermano. Las promesas de Dios siempre son sí, son siempre amén. Pero si yo siempre digo, ay, que las promesas de Dios a lo mejor no y a lo mejor maybe, así vamos a estar. Son sí y son amén. Y Dios no deja defraudado. Dice que aquellos que han podido obtener estas preciosas promesas a través de la fe, son pues bendecidos. Pero vamos a mantenernos en ese entendimiento. Mira esa escalera. Si no puedes ver los cielos abiertos, por lo menos mira la escalera. Mira que hay un acceso, hay acceso. Y ese acceso está abierto. Dios ha abierto su gran cielo. Dice aquí, hay un versículo aquí que dice, en Colosenses 3:1 que dice, buscad las cosas de arriba, y no las de abajo. Busca de tu presencia, hermano. Ya estamos terminando este año. Y no quiere decir que ahora vamos a empezar a buscar su presencia en enero. Porque ya hay que empezar a buscar su presencia ya. No hay tiempo que perder, ya hemos perdido tiempo. Hay que adelantar rápido el tiempo que ya pasó el tiempo y comenzar a adelantar rápido. Porque el Señor ya está completamente en el orden de que Él ha hablado. Lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho, se hará. Él dice que los cielos están abiertos sobre ti, los cielos están abiertos sobre ti. Vas a empezar a ver esa gloria y vas a empezar a reconocer y entender que ese Dios que habita en los cielos está en tus corazones y que habita en ti para poner las cosas en orden en ti y poner las cosas en orden en todas aquellas cosas que han sido desordenadas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos nosotros comprender y entender todos los misterios del reino, que son muchos. Y en esta mañana yo te invito a eso, hermano. Que tú medites, tómate tu tiempecito, aunque tú estés en el carro, medita en esto, Señor. ¿Qué propósito tiene tu vida? La vida mía, aquí. ¿Qué propósito? No mires que eres viejo, no mires que... No, eso olvídate. Para Dios eso no le importa. Señor no le interesa. Él no cuenta con eso. Él lo que cuenta es con tu corazón. Y tu corazón está dispuesto. Y esta mañana le diré, Señor, mi corazón está dispuesto. Yo delante de ti pongo mi corazón. Y yo declaro, Señor, de que todas aquellas cosas eternas, todo lo que tú has escrito, Señor, en este libro, todas las promesas, todos aquellos misterios que todavía hay algunos que ni sabemos, Padre, nosotros hoy declaramos, Padre, que todas estas cosas, Señor, serán asimiladas porque en mí está la capacidad que tú has puesto
la dimensión de tu espíritu, Señor, la dimensión de tu cielo, que es tu espíritu. Buscar tu cielo, Señor, tus cielos abiertos, es la presencia tuya, Señor. Tú lo sabes y eso nosotros hoy también lo sabemos. Y si hay algo que anhela nuestro corazón, es que esa presencia sea una realidad y no una simple vista, sino una realidad en nuestros corazones. Yo declaro, Señor, yo declaro sobre tu pueblo esta bendición tan grande, que se abren esos cielos y comenzamos a ver esa salida, Señor. A veces decimos, ay, Señor, ¿qué salida le doy a este asunto? Mira la escalera, busca la escalera, ahí está, es espiritual. Y ahí están las promesas mías. Así dice el Señor, porque por mucho tiempo yo he buscado pueblo, porque por mucho tiempo he mirado y he visto aún la capacidad que he puesto en ti, dice el Señor, y aún no has descubierto las grandezas que he puesto en ti, cuando yo he pagado un precio grande allí en la cruz, donde mi sangre se derramó para que tus ojos se abrieran, para que tú miraras y tú vieras y obedecieras y caminaras en esa luz, porque yo soy esa luz, dice el Señor. Yo te capacito a ti, yo te levanto a ti. No mires los problemas, no mires a la izquierda ni a la derecha, mira hacia mí, dice el Señor, porque aún un camino largo te resta, dice el Señor. Aliméntate, aliméntate y comprueba de que yo soy el mismo Dios que bendijo allí a Abraham, que bendijo a Jacob, que bendijo a Isaac y bendijo a cada uno hasta llegar a ti, porque hasta ti he estado llegando, dice el Señor. La promesa ha caído sobre ti también y sobre tus hijos y los hijos de tus hijos. No tengas temor. No tengas temor, no te guíes por aquellas cosas que miran tus ojos, porque tus ojos te pueden delatar. Tus ojos pueden delatar tu poca fe, dice el Señor. Pero es aquí que yo he puesto en ti una medida de fe que tiene que ser llenada. No tengas temor, no dejes que el temor sea anidado en tu corazón, dice el Señor. Yo te animo en este día y te levanto. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Yo quisiera cantar, Juan, para cantar Yo te busco.